¡Zero! Estás alcanzando una velocidad crítica. Si vas más rápido, no podré recuperarte. ¡Apresúrate! ¡No! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Whale! ¡Te lo dije! ¡No puedo morir! ¡Nadie puede detener a Ragnarok ahora! ¡Zero! ¡No hay tiempo! ¡Regresa aquí! No, hay una forma. Si destruyo el núcleo de Whale, la explosión se llevará a Ragnarok con él. Si Ragnarok se hace pedazos, ya no representará una amenaza. Pero, ¿y tú? ¿Eres capaz de hacerlo? El héroe Reploide, protegiendo la justicia y la humanidad. Yo soy uno de esos humanos a los que juraste proteger. Posees lo necesario para derrotarme. Nunca me preocupé por la justicia. Y no recuerdo haberme llamado nunca un héroe. Siempre he luchado solo por las personas en las que creo. No dudaré. Si un enemigo aparece frente a mí, ¡lo destruiré! ¡Zero! ¡Zero! Si él cree en mí. ¿Ves este dolor? ¡Nunca entenderás nada de eso! Dos leyendas que regresan, un nuevo conflicto, un camino complicado, sacrificios y pérdidas. Ahora, tanto tú como yo sabemos por todo lo que han tenido que pasar X y Zero, pues ya os traje sus historias y análisis psicológicos. Si aún no los has visto, te dejo aquí los enlaces de dichos videos. Siempre que se trabaja en un proyecto de actuación de voz, las experiencias, opiniones, personalidades y demás resultan de lo más interesantes. Mega Man Zero Resurrection cuenta con un reparto de actores de voz realmente bueno, y en Pulsa Start les traigo siempre las primicias, exclusivas, entrevistas a actores de voz, curiosidades, resúmenes y análisis de algunos de los fangames más queridos y aclamados por ustedes del universo de Mega Man. Ya les traje un análisis psicológico y situación actual de X en Mega Man Zero Resurrection, gracias a una entrevista realizada a Luke Ward, quien hace su voz. Y en esta ocasión les traigo en exclusiva una entrevista al actor de voz Andrew Heindel, quien es la voz de Zero, a fin de dar a conocer al equipo de actuación de voz a ustedes y conocer más acerca de este fangame. Doy gracias al usuario Dolores Irene Guillén Ortiz, quien me brindó dicho material por el cual es posible este video. ¿Cómo se enteró del proyecto Mega Man Zero Resurrection y qué le animó a participar en el juego? Oh, hombre. Eso fue en 2014, creo. Un amigo le informó a Jack, el tipo a cargo de mi voz, y luego se acercó a mí para preguntarme si podía hacer una imitación del Zero de Jack Merluzzi. Realmente le gustó lo que hice. ¿Cómo describiría su experiencia dándole a Zero una voz en el Mega Man Zero Resurrection? Definitivamente un paseo divertido. Expresar un personaje como Zero es probablemente una experiencia que no habría tenido la oportunidad de hacer si hubiera hecho una audición para él. Habría demasiada competencia. Siempre espero con ansias la próxima construcción para ver cómo incorporan lo que yo y los demás hacemos. ¿Cómo describirías tu relación con el resto del equipo de Iliad Games o con los otros actores de doblaje que darán vida a otros personajes del fangame? De hecho, no interactúo mucho con ellos. Aparte de Jack, Lucina, artista de sprites, y la voz de Bile, quien curiosamente es el amigo que mencioné, estoy mayormente callado en el servidor de Discord, pero todos nos llevamos muy bien cuando tengo algo que decir. ¿Cómo describiría la forma en que Zero se siente sobre la reciente amenaza de la organización Neo Repliforce en el Mega Man Zero Resurrection? Siendo un grupo que tiene varios Mavericks resucitados como miembros y está dirigido por Coronel, con quien no está en los mejores términos después de los eventos de Mega Man X4. La mejor forma en que puedo describirlo es que se encuentra confuso y un poco frustrado. Combinado con el hecho de que murió y resucitó,
pues de ahí el nombre del juego, 100 años después de los eventos de 04, ahora se enfrenta a un enemigo de su pasado por el que alguna vez tuvo el mayor respeto, y ambos todavía tienen sus quejas por los eventos que sucedieron en la entrega de Mega Man X4. ¿Cómo describiría la atmósfera que se transmitirá cuando Zero se reencuentre con algunos Mavericks resucitados que conoció en el pasado, como Magma Dragoon, Friendly Nunach o Spiral Pegasus? Probablemente sobre la misma sensación de volver a ver a Vile. Son viejos enemigos, pero todavía siguen siendo sus enemigos, por lo que para Zero eso es más que suficiente. Para ti, ¿cuál de los eventos de las sagas de Mega Man X y Mega Man Zero ayudó a formar el carácter y personalidad de Zero que veremos en esta entrega? Probablemente del X4 al X5 y Mega Man 01, ya que los eventos de esos parecen ser los más relevantes en lo que he visto de la historia hasta ahora. X4 y X5 fueron los momentos definitorios para el personaje de Zero, y 01 es su regreso al mundo cuando más lo necesitaba. El Zero que controlamos en el Mega Man Zero Resurrection actualmente conoce su verdadero origen, siendo la última y máxima creación del Dr. Wily, creada con el propósito de destruir a la mayor y máxima creación del Dr. Light y ayudarlo en sus planes de conquista mundial. Y si ese es el caso, ¿cómo se siente Zero al respecto? Yo diría que entre tratar de aceptarlo o ya haberlo aceptado. Originalmente fue diseñado para la destrucción, pero terminó salvando al mundo varias veces al final. Incluso si tiene una crisis, la gente como Ciel siempre estará ahí para creer en él. Además de interpretar a Zero, ¿también le darás tu voz a otros personajes? No puedo decirlo con certeza, solo tendrás que quedarte y descubrirlo. El Zero que controlamos en el Mega Man Zero Resurrection ha desarrollado algunos sentimientos o emociones hacia Ciel. Creo que es algo que es mejor dejar como sorpresa. ¿Qué tan difícil ha sido capturar el autosacrificio y la determinación que caracterizan a Zero? ¿Y qué nuevas facetas te gustaría explorar con este personaje? Honestamente, la parte realmente difícil ha sido hacer que mis líneas entren a un ritmo constante. Este es un proyecto de fans, así que trabajamos en esto en nuestros tiempos libres. Sin embargo, me gustaría ver un cierre de los sentimientos de Zero por esta lucha interminable que finalmente allanó el camino hacia su papel en CX. ¿Qué te pareció el diseño de Zero para esta entrega? Opino que Inti Create estaría impresionado. Se podría decir que la forma en que Zero se relaciona con el grupo Telos en el Mega Man Zero Resurrection es similar a cuando trabajaba para la Resistencia o los Maverick Hunters. Diría que un poco de ambos. Está rodeado de viejos amigos de la Resistencia y caras nuevas del grupo Telos, aunque Zero será mucho más comunicativo en esta entrega en comparación a la saga Zero. De los 10 Mavericks que componen al grupo Neo Repliforce en el Mega Man Zero Resurrection, ¿cuál es tu favorito? Por vergonzoso que sea decirlo, en realidad no he jugado ninguna de las Wilds. He visto imágenes de YouTube del desarrollador o de los miembros de la comunidad de Mega Man, como Shadow Rock CX, pero no las he reproducido aún. ¿Cómo describiría la atmósfera que se sentirá cuando Zero y X se reencuentren en esta entrega? Me imagino a X o Zero diciendo algo parecido a "Bienvenido de nuevo, viejo amigo". ¿Tiene algún dato o información relacionada con el lanzamiento de la nueva demo de esta entrega? No, a pesar de ser parte del grupo, no estoy involucrado directamente en el desarrollo real fuera de mi personaje. Hipotéticamente hablando, si el equipo de Iliad Games se animara a llevar a cabo el desarrollo de un Mega Man Zero Resurrection 2, ¿estarías dispuesto a retomar tu papel de Zero en dicha secuela? Dependerá de dónde me encuentre en mi vida en este momento, pero mi respuesta sería ciertamente sí. ¿Existe la posibilidad de que cuando Zero se encuentre con Coronel en esta entrega antes de comenzar a pelear, compartan algunas palabras recordando cómo se conocieron y qué los llevó a estar en las posiciones en las que se encuentran ahora? Teniendo en cuenta que el destino de Iris sin duda dejaría algunas cicatrices psicológicas en Coronel, como lo hizo con Zero, esto sería ciertamente una posibilidad. Antes del proyecto Mega Man Zero Resurrection, ¿ya habías trabajado dando voz a otro personaje en un proyecto diferente? En realidad, durante un tiempo sí. Había comenzado a intentar hacer un fandub en inglés de Mega Man CX en mis días de escuela secundaria. Mi voz sonaba realmente prepuberta en ese entonces. ¿Le has dado al equipo de Iliad Games algunas ideas o sugerencias para esta entrega, ya sea conceptos de personajes o explorando nuevos temas con el personaje Zero que no se habían cubierto al 100% en las sagas de X y Zero?
No creo que esté tan creativamente calificado para hacer este tipo de sugerencias. Confío en su juicio. En su opinión personal, teniendo en cuenta que el Zero que controlamos en esta entrega tiene todos sus recuerdos de las sagas X y Zero, habiendo pasado por mucho, en este juego veremos a un Zero que ha madurado de varias formas y ha aprendido de sus errores cometidos en el pasado. Estoy seguro de que ese será el caso. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al proyecto Mega Man Zero Resurrection y qué cosas le gustaría ver plasmadas en la versión final del juego? Honestamente, estoy deseando vivir una experiencia que se base en la nostalgia, mientras agrego algunos elementos nuevos. Creo que será algo que los fanáticos de Zero y Mega Man disfrutarán por igual. ¿Cuáles son sus sueños y metas para el futuro? ¿Qué le gustaría lograr una vez que el desarrollo de esta entrega esté completada al 100%? Si pudiera lograr una carrera en audio o actuación de voz profesional, sería genial, pero ahora mismo estoy contento con que ambos sean mis pasatiempos. ¿Ha considerado impartir clases para jóvenes que aspiran a hacer doblaje en el futuro? Oh no creo que esté calificado para eso. Para crear el tono de voz de Zero que vemos en esta entrega, tomó como inspiración el tono de voz de los actores que interpretan a Zero en los juegos oficiales, como a Jack Merluzzi de Mega Man X7 y a Lucas Gilverstone de Mega Man X8 y Mega Man X Command Mission. Definitivamente a Jack Merluzzi. Ya para concluir con esta entrevista, en el Mega Man Zero Resurrection se nos mostrará que Zero está física y psicológicamente cansado de todas las luchas que ha tenido que pelear durante los últimos siglos, pero sabe que debe seguir luchando para proteger a sus seres queridos y darle la oportunidad de tener un futuro bello a una persona especial, posiblemente Ciel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que será algo en lo que tendrás que jugar para descubrirlo.